al Dios, a nuestro Padre Celestial, al que nos ha dado de su Espíritu, de sus sellos, al que ahora nos muestra, Señor, su gracia y su misericordia a través de su mesa, a través de lo que hace, al que cambió nuestro dolor, nuestro lamento en gozo, al que ha cambiado, Señor, una mesa, una mesa vieja, una mesa, Señor, de, de cosas que ni siquiera son nombrables, a una mesa, Señor, renovada, al que nos ha dado, Dios de los cielos, de su gracia, de su misericordia, de su dabar, para decir, Señor, que esa Betania, ese campamento, eso que estamos posando, Dios, es lo que tú has preparado. Y siempre, Señor, has preparado una masa santa, un cuerpo vivo y una participación, Señor, de ese cuerpo para que cada uno de tus hijos y de tus hijas pues sean libres, Dios de los cielos, libres desde el umbral, libres como tú nos has dado, libres para entrar al trono de tu gracia, pero Señor, sacudiéndose el polvo del camino y libres, Señor, para salir desde el trono de tu gracia, pasando por el umbral, Padre, pero para llevar vida. Y Señor, que ni siquiera se pegue el polvo del camino, sino que con todo el poder de lo que sacudimos, Señor, que si se levanta polvo, pues ese es el sacudido de nosotros, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Somos los que tú has llamado a establecer tu reino y tu justicia. Y ese reino, Señor, y ese estado que caminamos es el de nuestra fe, el de nuestra esperanza, el de nuestra verdadera paz. Porque, Señor, en el mundo, Señor, seguirá siendo lo que es, pero Padre, lo que tu reino y tu justicia siempre será, Señor, renovado. Así que, Señor, bendiga cada uno de tus hijos. Bendiga, Señor, tu cuerpo, esa masa santa. Y bendiga, Dios bendito, todo nuestro ser, tu santo nombre. Porque tú, Señor, desde que nos sacaste, no nos has dejado. Porque tú, Señor, has perfeccionado la buena obra. Y, Señor, todo lo que vivimos en la fe, ahora, Señor, lo enfrentamos cara a cara. Pero lo enfrentamos, Señor, con la luz verdadera, la de Cristo Jesús. Y todo lo que antes oíamos y lo que no queríamos, en cambio, Señor, hoy en el nombre de Cristo Jesús es lo que lo atravesamos. Y todo, Señor, lo que no nos gustaba y no nos gusta, hoy en cambio, Dios de los cielos, es lo que cambia nuestro sabor. Y Señor, no para que nos guste lo que, lo que le gusta al mundo, sino para que esa alegría completa sea siempre, Señor, la que nos dé ese sabor, sea la que nos dé esos decretos de justicia, sea, Señor, la que nos dé esos oídos, sea, Señor, la que nos dé esa voz, ese sonido, el sonido de tu unidad. Y eso, Señor, es gloria, esos utensilios, Padre, que hoy lo que vinimos a hacer, Señor, es de dejar que tu espíritu siga fluyendo, a quitar, Señor, esas manos, a quitar, Señor, esas voces de decir, Señor, que se despierten, Padre, que se despierte, Señor, tus hijos, que se despierte, Señor, lo que el Rey de Reyes y Señor de Señores nos ha concedido, que se despierte, Señor, lo que tenemos que caminar, porque, Señor, si aquellos que se despiertan con sus guerras, con sus polémicas, con sus discusiones, con su adormecimiento o con sus tergiversaciones o sus cambios, en cambio, Señor, nosotros nos despertamos y despertamos para que sea un fruto maduro. Si aquellos, Dios bendito, con sonidos extraños, Padre, se levantan a anunciar, Señor, Señor, el sonido de nuestra trompeta, el sonido, Señor, de nuestra vida, el sonido, Señor, de nuestro espíritu. Siga, Señor, permitiendo que se levante el campamento hacia donde tú has preparado. Y ese sonido, Señor, sea un sonido cierto que convoca un verdadero pan, Padre. Y que, Señor, acalla esos ruidos, esos rumores, incluso de esas guerras, para que en el nombre de Cristo Jesús siga fluyendo tu sonido, tu olor agradable, el sonido de tu reino y de tu justicia, Padre, porque ese siempre, Señor, será el que avanza, ese Señor será el que alimenta, el que fortalece, ese Señor es el que nos une, el que nos hace ser un santuario santo. Y bendigo y bendito, Señor, por los hombres y las mujeres que siguen, Señor, abriendo la puerta para, para aquel que tiene las llaves, Señor, y que nos ha dado de su conocimiento. Y bendito aquel que nos dio las llaves para abrir siempre la puerta, la única, la verdadera, la puerta, Señor, que nos lleva a tu primogenitura. La puerta, Señor, que nos lleva a cruzar este camino que tú nos has dado. Señor, gócese el niño, Padre, por esa humildad de acercarse a ti, como gócese también, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, tu sacerdocio por llevar una primogenitura santa. Y ábrase, Señor, esa santidad para que lo primogénito siga fortaleciéndose
y siga debilitándose en el nombre de Cristo Jesús y cayendo lo que tiene que caer, Señor, el pecado, la maldad, la tristeza, las deudas, las economías viejas, Padre, los panes viejos, y se vuelva siempre, Señor, a una masa, esa masa alegrada de tu reino y tu justicia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bendiciones. Bienvenida, Nancy. Amén. Amén. Bueno, estamos en el libro que nos habíamos, el libro de Hechos, en el capítulo 6. Dice, eso es lo que vimos en el culto, así que si hay alguna pregunta o algo por desarrollarse, hay muchas cosas, pero sí sería importante que podamos ver, podamos completar para poder, eh, extendernos, ¿no? A esa mesa santa. Hechos 6, del 1 al 7, dice, del 1 al 8, por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, en contra de los judíos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir meses. Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de la congregación. Escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, un prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, y después de orar, pusieron sus manos sobre ellos. Y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaban en gran manera en Jerusalén. Y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Algún versículo que le llame la atención? Algo de este día domingo que a usted le haya movido un poco el pensamiento, o alguna pregunta, algún comentario de estos pasajes que usted quiera hacernos. Tenemos algunas cosas aquí que parecen eh, que, que incluso sí, que incluso pueden seguirse desarrollando, pero todo podemos hacerlo en base a algo que a usted le haya quedado del día domingo, algo que a usted le haya llamado la atención. Carmita, ¿alguna pregunta, por favor? ¿No? Galo, Erika, Mía, Mary, Lina, Nancy, Pau, ¿alguna pregunta, algún comentario? Marquito, yo quería que me recuerde por qué exactamente los moabitas, no, los amonitas son intocables. No me acuerdo. Claro, con gusto. Me quedé, o sea, yo sé que Dios les dijo en algún momento que a ellos no les toquen. Es por eso, es por ese pasaje que... Ajá. Porque claro, ellos salieron de Lot. Ajá. Y Lot salió con Abraham. Entonces, prácticamente es de la misma raíz, digamos. Vamos a... Porque de ahí también sale Hamán. ¿O no? Hamán. No. No, no. Él sale de los innombrables. Pero que también tiene que ver. Vamos al libro.
Eh, Deuteronomio capítulo 2. Deuteronomio capítulo 2, verso 19. Claro, es por este versículo mismo que sí lo leí. Sí. Entonces, cuando llegues a no los molestes porque no te daré la tierra de los hijos de Amón en posesión, pues les he dado en heredad a los hijos de Lot. Ujú. Entonces, ay, entonces este es eh, y en el 2:9 también está, en el 2:9. Jehová me dijo, no molestes a Moab ni los provoques a guerra, porque no te daré nada de su posesión, por posesión, pues he dado Ar a los hijos de Lot por posesión. Sí, esa es, esa es la razón. O sea, sí, claro, es porque Dios mismo les ordenó a que no le hagan nada, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, hay dos connotaciones, ¿no? Tanto la de eh, esa la una, y la otra, la de Nehemías 13, que puede ser, dice Nehemías 13:1, que es la de Deuteronomio. Sí, Nehemías 13:1 dice, aquel día leyeron el libro de Moisés a oídos del pueblo, se encontró escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la asamblea de Dios. Y este jamás no es tanto jamás, ¿no? Sino son 10 generaciones. En definitiva, los amonitas y los moabitas sabían que no, que tienen su posición y su territorio. Entonces, y aparte, bueno, por un lado, es decir, los israelitas no debían meterse con los amonitas. Eh, no debían toparle ni el territorio. Y obviamente los amonitas y los moabitas, eso sí, ni siquiera debían entrar. Entonces ahí hay dos problemas. El primer problema es que David les ataca a ellos, pero el problema más grande es justamente que agarra y se clava esa corona y con eso incurre en dos asuntos que, como veíamos, llevan connotaciones bastante fuertes en cuanto a la salida de los reyes que decíamos.
Sí, no sé si con esto le genero otra pregunta. Si contesta la pregunta, Sí, Marquito, súper claro. ya. Gracias. Gracias, Erika. Gracias. Entonces, todo esto, ahora entramos nuevamente en el tema de las coronas, porque resulta ser que es por tema de las coronas y las coronas, claro, y las coronas resulta ser que no hay, no hay una corona sin cabeza y no hay una cabeza sin corona. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la corona de esa cabeza o cuál es la cabeza de esa corona? Así es donde podemos empatar las cosas. Es decir, ¿cuál es? Y entonces aquí tenemos en Hechos 6, ¿qué podemos, cuál era mi pregunta? Hechos 6. eh, Gracias, Erika, la pregunta. ¿Alguien más alguna pregunta del día domingo? Si no tiene alguna pregunta del día domingo, yo les puedo hacer, yo les hago las preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, ¿qué hacen las cabezas? Entonces, las cabezas, ¿qué hacen las cabezas? ¿Qué recogen las cabezas? ¿Qué recogen las cabezas? Bueno, días. Al multiplicarse el número de los discípulos, hubo una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, estábamos hablando si estamos hablando de época de reyes, aquí no sabemos qué época, en qué época estaban. A ver, podemos saberlo, ¿no es cierto? Podemos saber en qué época estaban. Bueno, lo siguiente, si nosotros veríamos la época de salida, aquí hay un problema, entonces ya surge un problema, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que ellos estaban sacando? ¿Qué es lo que estaba saliendo, digamos, aquí? Si era época, si nosotros podríamos trasladar este versículo, no específicamente a la época, sino a qué cosas estaban saliendo de los discípulos, qué cosas debían haber salido. Pues eso nosotros tendríamos que habernos preguntado. ¿Qué estaba saliendo? ¿Qué tipo de reinado estaba saliendo? Ahí, ahí no vemos tan claramente el, el reinado de Dios y el reinado del Espíritu, podemos ver, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, ¿qué tipo de espíritus estábamos viendo ahí? ¿Y qué tipo de cabezas? En el 6.1 podemos ver qué tipo de cabezas estaban saliendo. Entonces, mi pregunta es, el día domingo, si usted salió, ¿qué sacó usted? O en el caso de ellos, ¿qué estaban sacando ellos? Estaban El, sacando una... ¿Perdón? el helenismo. Estaban sacando el helenismo, exactamente. Eh, y ya y ya estaban saliendo cosas que necesitaban ponerse cabeza, ¿no es cierto? Entonces, ahí vemos que eh, vemos que lo que uno va sacando, lo que uno va saliendo, lo que va saliendo, va de acuerdo también a lo que va
a lo que va captando, a lo que ha captado, digamos así. Entonces, ahí vemos una semilla, ¿no es cierto? Una semilla que comienza a, a interferir, porque hay dos semillas ahí que están como fluctuando, como levantándose. Eh, y, y para esto, claro, nosotros vemos a través de las palabras de ellos, de la palabra de ellos, vemos lo que ellos estaban sacando y lo que ellos estaban fortaleciendo y lo que ellos tenían. Por eso mi pregunta era, usted como cabeza el día del domingo, ¿qué palabra sacó y qué palabra recibió? Y enfrentado con ellos, ¿qué palabra sacaron y qué palabra enfrentaron? No sé si me explico la pregunta. Nuevamente, el día domingo fue un tiempo de mesa, claro, obviamente es un tiempo de salida, es un tiempo de primogenitura, es un tiempo de fortalecimiento. Entonces, y eso es un tiempo de palabra, un tiempo de dabar. ¿Usted recibió alguna palabra? ¿Usted pudo dar alguna palabra? ¿O simplemente fue un chévere tiempo que nosotros pudimos vivir? Carmita, ¿qué palabra usted recibió que fue fuerte para usted? ¿Y qué palabra que usted pudo transmitir? ¿Cuál fue para usted en una palabra lo que usted pudo transmitir y una palabra lo que usted recibió el día de hoy? Pastor Marquito, el helenista, eso no entiendo. ¿Me puede indicar? Muy bien, Carmita. Helenista significa griego, Ah, griego. griego, griego. Entonces, ¿quién es un griego? Griego. ¿Quién es un griego? Podríamos ver. Bueno, Galo, ¿qué palabra para usted, si usted pudiera transmitir la palabra que llevó, qué palabra usted llevó el día domingo? Un tibio también, Mayra, muy bien, gracias. Galo, ¿qué palabra usted llevó? ¿Y qué palabra usted recibió? Eh, yo, yo recibí esa palabra de amar al prójimo, de compartir con el prójimo. ¿Ya? Y a mi casa traje también que tenemos que compartir como familia, darnos la mano y apoyarnos y ayudarnos siempre. ¿Ya? Chévere, ayudarnos siempre. Entonces, Pastor, sí, Lina. sabe que a mí me impresionó bastante la representación que hizo usted, la alegoría sobre Adán, de cómo Adán estuvo y que el Señor no retiró el polvo, no apartó el polvo. Entonces, que el polvo tampoco se aparta en nuestras casas. Tampoco Dios va a apartar el polvo de nuestras casas, sino que a nosotros nos está dando la apertura necesaria, abriendo caminos, fortaleciéndonos en todas las áreas para que nosotros sepamos tratar al polvo y ubicarle al polvo en el puesto que tiene que estar. ¿A mí? Que si el polvo se tiene que se quiere levantar en los tiempos diferentes, a través de las diferentes, ya sea de Jezabel, helénica o griegos o como se llame, el polvo que quiera levantarse, pues nosotros tengamos la fortaleza de saberle bajar al polvo y ubicar en el puesto donde tiene que estar. Que el polvo jamás puede sobrepasar nuestra corona. Jamás puede pasar nuestra coronilla. Que por tanto, por más aflicción que tengamos en este mundo, sepamos que tenemos un Dios poderoso que nos ampara y que nos ha dado de su Santo Espíritu a comer lo santo para que nosotros con esa santidad podamos bajarle al polvo a donde tiene que estar. Eso me impresionó a mí bastante. Eso me puso que también el hombre, o sea, en el caso de nosotros, que el hombre no puede coger y simplemente decir, es que yo soy cabeza y punto, sino que hombre y mujer, memorial nos hizo el Señor. Por tanto, los dos tenemos una conexión íntima, ¿no? En el caso mío, yo soy sola, pero en el caso que son hogares, y en mi caso, digo yo, con mi hijo, ¿no? Con mi varón y con mis dos nenas, o sea, me nace a mí en el corazón
que mi hijo tiene que aprender a mirar, que tiene que aprender a reconocer a esa mujer de fuego, que tiene que aprender a mirar el fuego correcto de Dios que lleve la mujer que se acerque a él. Porque la que lleve fuego incorrecto a esa mujer que lleve fuego incorrecto a la vida de mi hijo, esa no es la que es memorial con mi hijo. Entonces que yo, a mí me nace eso, ¿no? O sea, a mí me viene en el corazón que yo tengo que ayudarle a mi hijo a que vea eso, siendo yo una mujer con fuego de Dios. Y en este caso, en mi posición de madre. ¿Sí? Eso es lo que yo entiendo. Y a mis hijas, y a mis hijas, a que puedan mirar el fuego santo de Dios en ellas y apartar, no desechar, no hundir, sino ponerle al fuego extraño en el lugar donde tiene que estar. Eso a mí me ha llegado, eso a mí. No sé si yo estoy bien o estoy mal, no lo sé. Amén. Eso es lo que entendí. Amén. Mire, nosotros somos, desde el principio somos ishis y somos ishas, porque nosotros recibimos un fuego y ese fuego viene del que da el fuego. Por eso aquí no hay mujer que no sea isha, es decir, todas las mujeres son ishas. Pero la pregunta es, ishas de cuál ishi, ¿sí? Porque una mujer, porque aparentemente esté sola, viuda, desamparada, eso es mujer y inmediatamente ese es fuego consumidor. Pero ¿de dónde recibe el fuego? Igual que los solteros, igual que los casados. Todo. Un joven, un niño, un joven, desde que nació para dar y recibir fuego. Entonces, por eso, por más que estemos casados, nosotros seguimos recibiendo el fuego del Espíritu, nosotros seguimos dando el fuego del Espíritu y el fuego de nuestro Ishi, que es Cristo Jesús. Así que no cambia la condición de Ishi por un estado civil que sea soltero o casado, no cambia. Y para que yo sea Ishi, nuevamente, siempre tengo que ver el fuego de dónde viene. Y claro, el de mis hijos va a venir también, simplemente va a ser una consecución nada más, ¿no es cierto? Una consecución del fuego de la casa. Entonces, si yo soy el Ishi, si Cristo es mi Ishi, yo soy Ishi, yo voy a avivar el fuego de la casa, pero mi hijo, igual que mi nuera, igual que mis generaciones, del fuego de la casa, ellos van a recibir el fuego, pero ¿para qué? Para volver a ser Ishis del propio fuego que les da vida a ellos. Entonces, siempre recordar que casados o solteros somos Ishis por Cristo y por el Espíritu y por el fuego correcto. Esa es la única diferencia, porque todos llevan, cuando no tienen fuego de Dios, entonces tienen que compensar, y lo que tienen que compensar es con fuego extraño. Entonces, yo soy responsable de mi fuego con Dios, soy responsable de mi fuego con mi esposa y soy responsable de mi fuego de mi casa. Y ahí el resto, Dios seguirá haciendo la obra con mis hijos, mientras yo les siga dando ese fuego y ellos pues se alimenten desde de ese fuego para que ese lo sepan reconocer posteriormente. Bueno, entonces, Eso me faltaba. entonces, así que es facilito. Diferencia entre solteros y casados no hay. La diferencia está en el fuego, en dónde está el fuego. Porque los solteros y los casados que reciben el fuego de Cristo, chévere, sirve para la unidad. Pero los solteros o los casados que reciben un fuego extraño, sirven para pegarse a cualquier lado. Pegándose a cualquier lado, ustedes ya ven en qué se convierten, ¿no? Bueno, la otra cosa, mire, ahí tenemos un asunto de lo que estaban recogiendo los discípulos, qué estaban dando y qué estaban recogiendo los discípulos. Entonces, mejor vamos con el pasaje también, ¿verdad? Si alguien tiene alguna otra pregunta, ¿qué es lo que estaban
Porque la última acción es la importante, lo que estaban recogiendo ellos. Entonces, ¿qué estaban recogiendo y qué estaban dando ellos? ¿Qué estaban recogiendo? Los discípulos, ¿qué recogían? Cada vez que preparaban la mesa, ¿qué recogían? Hechos 6:1, hasta aquí. ¿Qué estaban recogiendo? Quejas. Quejas, correcto. ¿Qué más estaban recogiendo? Oración. Murmuración. Murmuración. Entonces, Los griegos. lo griego, exactamente. Y eso está facilito. Ahora me pregunta, ¿qué es lo que ellos debían recoger? ¿Qué debían recoger ellos? Su posición. Posición. La misma Los- pregunta. La- una mesa se reconoce por lo que recoge. Entonces, ¿qué recogió usted? Galo, el compartir. Lina, el fuego. En una sola palabra, ¿qué recogió usted el día domingo? Y le voy a decir a ver si le falta o le sobra, o a ver si podemos todos. ¿Qué recogió usted el día domingo? Por ahí debe haber, no sabía cómo hacer la pregunta, pero eso yo creo que es lo más importante porque estamos viendo aquí la mesa. ¿Qué recogía esta mesa? Y a ver lo que recogía, para que usted no recoja eso. Algo positivo de esta mesa, ¿qué más recogía en esta mesa? Hay cosas positivas, ¿no? Pero falta lo que debían recoger en esta mesa. ¿Qué recogió usted? Erika, ¿qué recogió usted el día domingo? Yo también creo que fue súper importante el acentuar que la mujer, la importancia de la mujer, el fuego que la mujer Fue, puede dar. fue, Y es perfecto. súper importante. El Fue, fuego para poder levantar y tener esa posición. fue. Incluso la posición que le dio Dios al levantarse Adán y verla sobre el polvo. Ujú. Ese es súper importante. Pero recuerde que no estamos hablando de la prédica nada más. La prédica es una parte de la mesa, de toda la mesa. Pero la mesa se reconoce porque al final se reconoce por lo que se recoge y se lleva. Así que chévere, la prédica es una parte. Mía, ¿qué recogiste tú? ¿Qué llevaste tú? ¿Qué recogiste? Yo pienso que recogí mi nombre, o sea, mi ¿No? posición, mi lugar. Amén, tu nombre, chévere. Eh, Lina ya nos dijo, Nancy, ¿qué recogió usted el día domingo? Buenas tardes. Identificar la viudez. Entonces, lo que usted recogió fue una separación, me parece chévere. Mayra, ¿qué recogió usted? Buenas tardes, pastor. Lo que a mí me quedó, la verdad, es esto de que la mujer tiene que levantar y erguir su cabeza por encima del polvo. Eso sí Amén. me quedó bastante presente. Y a mí también, mire, a mí también, porque ahora yo entiendo, toda cabeza tiene una corona, y toda corona tiene una cabeza. Ahora hay que ver si las dos están de acuerdo. Cabeza equivocada, corona equivocada, uf. Cabeza correcta, corona equivocada, la cabeza tiene que hacer algo. Corona correcta, cabeza equivocada, entonces siempre va a haber esa pugna, pero hay las dos cosas. Y gracias, Mayra, usted recogió el ser mujer, me parece chévere. Adri, ¿qué recogió usted? Rocío, ¿qué recogió usted? Daniel, ¿qué recogiste tú? Yo recogí el hecho de ser hijo, El hecho de ser hijo. ajá, Amén. de acercarme, de volver a ser niño. Amén. Aquí tenemos esto, mire. Katia, ¿qué recogió usted?
Marquito, buenas noches. Bendiciones, Bendición. Katy. El levantarme. El levantarse. Amén. ¿Alguien más? Mire. Los apóstoles que recogían. ¿Saben dónde? Entonces tenemos que ver los apóstoles que daban. ¿Qué daban los apóstoles? ¿Qué cree que daban? Entonces vamos. Una cosa importante. Uno siempre recoge, uno siempre recoge pan. Uno siempre recoge un pan que tenga semilla. Eso es lo importante. Entonces, las cabezas, lo que recogen es un pan que tiene semilla. Y la semilla siempre tiene dabar. ¿De acuerdo? Entonces, con esa respuesta, ahí vemos qué es lo que recogían ellos. ¿Dónde está el dabar que recogían ellos? ¿O no hay dabar que recogían? ¿O qué dabar recogían ellos? A mí, Así que, Marquito, sí, del pasaje de Hechos 6 que estamos, y versículo 1, me llama bastante la atención en la parte que dice que debidamente a las viudas de su grupo cuando distribuían el sustento diario, aquellos que se quejaban, o sea, como que no le ponían atención. perfecto. Perfecto. ¿Qué distribuían? Entonces, ¿qué distribuían ellos? Ahí está la frase. Tú lo acabas de decir, mía, no solo en ese, en los otros versículos, porque están distribuyendo lo que ellos están recogiendo, ¿no es cierto? Y entonces, estaban desatendidas, es decir, estaban, ¿cómo era que me dijiste lo que te preocupa? No le ponían atención. Exacto, no les ponían atención. Exactamente, así es como dice la Biblia, no les ponían atención. Entonces, ¿qué ellos estaban recogiendo y qué estaban dando? ¿Qué estaban distribuyendo? Entonces se podría decir que desatención. ¿Cuál es una mesa que está desatendida? ¿Qué le falta a la mesa que está desatendida? Unción. Unción. ¿Qué le falta? Dabar. Exacto. ¿Qué le falta a la mesa que está desatendida? La comida correcta. Exacto. Mire, lo que usted acaba de decir, ¿en dónde está la comida correcta? ¿Cómo se llama esa comida correcta? ¿Sí ve? Esa comida correcta que tiene unción se llama pan con levadura. ¿Sí o no? El pan con la levadura correcta, ¿sí? Tiene unción, tiene vida. El pan con la levadura correcta, ¿tiene qué más? Tiene atención, es decir, satisface la verdadera necesidad. Entonces, Memorial. tiene memorial, exacto. Entonces, satisface. Entonces, el pan con la levadura correcta, ¿cómo se llama eso? Eso se llama dabar, como dice. ¿Y cuál es la característica? ¿En dónde está el dabar, Erika? A eso me refería yo, por eso mencionaba. ¿En dónde está el dabar? El dabar. Esa. El dabar está en la semilla. Entonces, El la semilla, verdadero pan. dígalo, Rocío, en el verdadero pan. Es decir, que el verdadero pan tiene vida, porque el verdadero pan tiene semilla. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí se entiende la relación. ¿Se Sí, entiende la Marquito. relación? Perfecto. Entonces, ¿por qué estaban desatendidas las viudas, las viudas helenistas? ¿Y por qué estaban atendidas? ¿Y por qué estaban atendidos los judíos?
Primero porque ellas no tenían la verdadera levadura y ellos tampoco el verdadero pan. Ya. ¿Y las otras por qué no se quejaban? Porque son helenistas. No, las helenistas no se quejaban. Las otras, los judíos no se quejaban. ¿Por qué no se quejaban los judíos? Los judíos estaban siendo atendidos. ¿Me explico la pregunta? Nuevamente, tenemos ahí dos grupos. Y nuevamente, mire lo importante de la última acción de recoger. Porque la última acción de recoger le muestra la acción de distribuir. Bueno, ellos dicen, no parece bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Pero el verso 1, en el verso 1, leámosle todo el verso 1, porque la pregunta es en el verso 1. Hay dos grupos, los atendidos y los desatendidos. Ese es mi enfoque. Y ese es el enfoque con el que empieza este versículo. No empieza por lo que ellos hacen, empiezan por los atendidos y los desatendidos. ¿Cuáles son los atendidos? Los helenistas. Ya, Erika dice los helenistas o los atendidos. Galo, ¿cuáles son los atendidos? Los hebreos. O sea, los desatendidos son los helenistas. Ya. Galo, ¿cuáles son los atendidos? Creo que los griegos. Los griegos, dice. Carmita, ¿cuáles son los atendidos? Los hebreos. Los hebreos. Mía, ¿cuáles son los atendidos? Los discípulos. Los discípulos. Lina, ¿cuáles son los atendidos? Ya dijo los hebreos. Nancy, ¿cuáles son los atendidos? Mayra, ¿cuáles son los atendidos? Adri, ¿cuáles son los atendidos? Los que se sientan a la mesa. En el versículo 1, solo el versículo 1, en Hechos 6, porque, mire, esta pregunta vamos a ver el domingo. ¿Quiénes fueron los atendidos? Porque por eso hicimos. Mayra, perfecto, los hijos. Los hijos son los atendidos. Pero en esta mesa, yo le pregunto, en la mesa de Hechos 6.1, ¿quiénes son los atendidos? Mayra ya lo contestó, perfecto. Entonces, en Hechos 6.1, ¿cuáles son los atendidos? Mayra, Rocío, ¿cuáles son los atendidos en Hechos 6.1? Hechos 6.1. Katia, ¿cuáles son los atendidos en Hechos 6.1? Los que comen un pan leudado. Los que se quejaban, Marquito. Dígame. Los que se quejaban. Voy a leer. Y todos ya tuvieron la oportunidad. ¿Quién lo ha contestado? Marquito, todos menos las viudas. Todos menos las viudas. Les leo. Por aquellos días, al multiplicarse los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Cuál era? Ya, ahora, espera, tuvieron su oportunidad. Yo no puedo continuar sin esta pregunta que está súper buena. Ahora. Marquito, perdón, los atendidos son los que tenían verdadera hambre. Ya, perfecto. Entonces, yo le pregunto, ¿cuáles eran? La primera pregunta era, ¿cuáles eran los atendidos o los desatendidos? Sí, los atendidos, Marquito. Ahora, ¿cuáles son los desatendidos? ¿Cuáles son los más desatendidos de todos? Los mismos. ¿Cuáles? Los que se quejaban, pues. Ya, los que se quejaban. Muy bien. Erika, ¿cuáles son los más desatendidos? Desatendidos. Yo creo que los helenistas, porque no tenían ¿cómo es? La levadura de las mujeres. Perfecto, bueno, está bien. Yo
todavía no encuentro porque voy a discrepar. Permítanme. Galo. Galo. Ni siquiera ahí, Abel. La tarea está difícil, Galo. Chévere. Sí, A sí, ver, claro. Marquito, pero ¿por quiénes eran desatendidas las mujeres helenistas? Mire, ¿Por quiénes? Espérese. Ay, bueno, Claro, porque es que si no vamos a sacar una conclusión, porque no sabemos por Verá. quiénes eran desatendidos. Que no atienden la palabra de Dabar. vea. No, vea. No, verá. Primera cosa. Está fácil. Si en la mesa hay un desatendido, ¿qué significa? Que los que atienden no están atendiendo a todos. ¿De acuerdo? Cualquier discrepancia, así como yo discrepo, pues pueden discrepar conmigo. Pero yo, el momento que veo una mesa desatendida, veo que todos están desatendidos. ¿Sí? Vuelve a repetir, Marquito, ¿cómo? Ellas son las viudas ¿Qué? y los huérfanos. Que yo no veo a ningún atendido ahí. Porque si hubiese un atendido, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué pasaría si hay un atendido ahí? Se pone todo en orden. Por supuesto. Ahora sí, ¿cuáles son los más desatendidos de ahí? Yo veo que los desatendidos son los que no atienden. ¿Sí o no? Entonces los que yo veo más desatendidos ahí se llaman nada más y nada menos que los que atienden. ¿Y quiénes debían atender esa mesa? Los discípulos. Pero los discípulos no les atienden ni a los desatendidos ni a los atendidos, sino, ¿qué hacen con los desatendidos? No les atienden. Y a los atendidos, ¿con qué? Ahora mi pregunta es, ¿con qué les atienden a los atendidos? ¿Con qué? Con lo que quieren los atendidos, con lo que quieren los judíos, y no con con una verdadera atención, no con una verdadera mesa, ni con un verdadero pan. ¿Sí o no? Ahí sí me explico. Pues sí. Clarito. Digamos, escuche, digamos así nomás, que lo más importante de la mesa es el pan. El pan, ¿no es cierto? ¿Les estaban dando pan a las helenistas? No. ¿Les estaban dando pan a las judías? ¿Le estaban dando pan? Si a usted le dan pan, ¿qué hace usted con el verdadero pan? Si a usted le dan pan. Se lo extiende. Ah, el pan algo de hacer con usted, pues. Pero mire, entonces, los desatendidos eran los discípulos, porque dice, escuche, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra para servir a las mesas. Entonces, ¿quiénes les estaban exigiendo que sirva? ¿Quiénes les estaban exigiendo que atiendan a la palabra de Dios? ¿Quiénes les estaban exigiendo? Unos muertos, Marquito. Vamos a ver. O sea, mi pregunta es, ¿les estaban exigiendo las viudas o les estaban exigiendo los judíos? Los judíos. Los discípulos. Ah, explícate, por favor, Mía, que tú le cachaste. Porque aquí dice debido, ajá, aquí está ahora, surgió un conflicto entre los creyentes de procedencia griega y los de origen hebreo, ahí están los judíos. Aquellos se quejaban de que estos últimos no atendían debidamente a las viudas. ¿Ya? Exactamente. Entonces, ahora, las viudas judías o los judíos estaban siendo atendidos. No, simplemente
los discípulos se estaban multiplicando. ¿Por qué se estaban multiplicando los discípulos? Obvio, por la obra del Espíritu Santo. ¿Y qué discípulos estaban diciendo? ¿Por qué se estaban multiplicando? ¿Qué tipo de discípulos? Entonces había, mire, Hechos. Pero los quejumbrosos han de haber sido. Ahora, mire. Los quejumbrosos. Marquito, Sí, Marquito, dígame. una pregunta. Si los judíos se quejaban por las unos muertos, ¿verdad? Porque ¿de dónde salen las viudas? ¿O a quién tienen las viudas? A los muertos. Claro, pero resulta ser que los discípulos estaban contentos con multiplicarse. Pero estaban, exacto, pero no tenían espíritu. O sea, el espíritu, el verdadero pan, no estaba teniendo la semilla, no estaba teniendo el sonido correcto. O sea, en pocas palabras, se estaban tragando el pan. En pocas palabras, ahora comprobemos si se estaban tragando el pan. Mire. ¿Dónde está? Surgió una queja de parte de los judíos helenistas, ¿no es cierto? Primero que no son judíos helenistas, sino la queja de los helenistas. Vamos, ¿qué decían los helenistas? Los helenistas decían, ¿qué decían los helenistas? Denos pan, o denos el pan que les están dando a los judíos. ¿Por qué se quejaban? Marquito, porque sabían que las mujeres tenían que darles la levadura correcta y no había eso. Entonces era una como llamada de atención desde una necesidad real, pero que no se manifestaba. Entonces, la necesidad real es diferente a la necesidad verdadera. Ellos, la verdadera mesa, ¿qué tenía que darles? ¿La necesidad real o la necesidad verdadera? La verdadera. Perfecto. Entonces, las helenistas, ¿qué le dijeron? Les están dando a las judías, ¿qué les están dando? Nosotros queremos lo que les están dando a ellas. ¿A ellas qué les estaban dando? ¿Necesidad verdadera o necesidad real? Verdadera. No real. ¿Por qué? Porque les estaban abasteciendo de las cosas normales. Ahora, ¿cuál era la verdadera necesidad? La verdadera necesidad era la del verdadero pan. ¿Sí o no? Sí, Marquito. Esa es la verdadera. Esa es la verdadera. Ahora, los judíos decían, ¿estamos satisfechos con la verdadera? ¿Cuándo estás satisfecho con la verdadera? Cuando tienen memorial, pero. Por supuesto, pues, por supuesto. Entonces, si hubiesen estado, entonces, ¿qué querían? Ahora, claro, dejemos a las helenistas. ¿Qué querían los judíos? ¿Qué querían? Satisfacerse, pero. O sea, como. ¡Exacto! Entonces, ellos querían satisfacerse, ¿sí? No lo que los discípulos, ellos exigían a los discípulos, porque eran de la misma condición, satisfácenos lo que nosotros queremos, no lo que nosotros realmente, no lo que nosotros verdaderamente necesitamos, sino lo que queremos. Entonces, los discípulos, ¿qué hicieron? Estaban presionados, pues. ¿Me explico? Y como eran viudas, no podían dar levadura. Ahora, daban otro. Ahora entonces, los discípulos, ¿en dónde estaban los discípulos? Los discípulos estaban en medio de la presión de lo que los judíos decían, danos lo que queremos. Los discípulos tenían dos presiones, danos lo que queremos, y los helenistas, danos lo que les das a ellos. Entonces, cuando le da lo que quiere y cuando le da lo que le da al otro, ¿qué sucede? Tiene dos problemas. ¿Cuáles son los dos problemas? Los dos problemas se llaman insatisfacción. Entonces, ¿qué estaban compartiendo los discípulos? Lo que les pedían o lo que ellos recogían. Lo que recogían.
Entonces, ¿qué recogían ellos? Pregunta, ¿recogían davar? Migajas. Pregunta, ¿recogían... Más recogían. No, recogían, escuche, aquí lo dice, lo que ellos recogían, recogían problemas y compartían problemas. ¿Me explico? Entonces, después de cada mesa, ¿qué debían recoger ellos? Davar y semilla. Eso recibieron y al final de la mesa, ¿qué? Eso es lo que se debe recoger. Eso es importantísimo porque eso es lo que se va a multiplicar. Eso es lo que se va a distribuir. Pregunta. No es conveniente, dígame, ¿dónde está el davar ahí? No es conveniente que nosotros descuidemos la palabra para servir a la mesa. ¿Dónde está el davar ahí? ¿Dónde hay una semilla ahí? ¿Dónde está escrito eso? ¿Dónde es verdadero pan eso? ¿Dónde eso es solución? Eso es solución. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Ellos qué están diciendo? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El problema es que ni ellos mismos tienen el verdadero pan. Exacto. Entonces, ¿le dije o no le dije? ¿Cuáles son los primeros desatendidos? Los discípulos. Ellos mismos. ¿Qué están? Entonces, en el verso 2, ¿qué están diciendo? ¿Ya le cacharon todos? Sí. ¿Qué están diciendo los discípulos? ¿Qué están diciendo los discípulos? No tenemos qué. Verdadero pan. Hechos 6:2, lea. ¿Qué están diciendo? Lina lo acaba de decir. ¿Qué está diciendo? Léalo. Ay. No le... Voy a decir. Hechos 6:2. ¿Quién está por ahí disponible? Galo, sigue con la tarea. Hechos 6:2, Galo. Ya. Necesito. Hechos 6:2, Galo. 6:2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ya. Entonces, ¿qué les faltaba a los discípulos, Galo? Les faltaba la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y entonces, ¿qué estaban dando? Pues, entonces, ¿quiénes eran los primeros que estaban siendo desatendidos? Pues, Yo tengo en esta versión hasta la palabra ocuparnos. Estaban ocupaditos. pues, ya, ok, pero ¿qué les falta? ¿O qué están diciendo los discípulos que les está faltando? Que ellos no pueden servir ni la mesa porque no tienen el verdadero pan. Entonces, ¿qué les falta? Ya le cachó. Galo, ¿qué les falta? Pan, la verdadera semilla. Pan. Ya, Lina, Carmita, ¿qué les falta? ¿Qué les falta? La palabra de Dios. La como palabra de espíritu. Dios. Bien, Carmita, bien, Galo. Entonces, ¿sí ve? Por eso yo le pregunto, yo discrepé con todos, porque usted decía, las desatendidas eran las helenistas, y nadie la cachaba, y decían, las atendidas eran las judías. No había nadie atendido. ¿Cómo van a atender? Si ellos mismos no se atendían, si a ellos mismos no se atendían. Marquito, pero entonces, ¿de qué se quejaban las helenistas? De que a las judías les daban lo judío, pues de que daban lo que querían. Entonces, ¿qué recibían las judías?
Pero ¿y qué querían entonces las helenistas? Porque entonces no querían la palabra de Dios. Escucha, buena pregunta, buena pregunta, buena pregunta. Claro, Vea, porque, o sea, ¿qué es lo que espere. ellos? ¿Quiere que le conteste bíblicamente? Ya voy, no se preocupe. ¿Cómo son Ay, Señor Jesús. ¿Verdad que usted me hace hablar, Erika? ¿Sí? Discúlpeme, yo me sonrío, pero en realidad es un dolor para mí. Porque así es, pues, así es, como está afianzado. Le digo, vamos, ¿cómo son? ¿Cómo son? A alguien voluntario, ¿cómo son las viudas? Ya que estamos hablando de las viudas, perdón, ya. Las viudas helenistas, ya sabemos las viudas helenistas. Las viudas helenistas se quejan de las viudas judías. ¿Y las viudas judías qué querían? ¿Qué les daban a las viudas judías? ¿Cómo son las viudas judías? ¿Alguien se acuerda cómo son las viudas judías? Santurronas. Vamos, Erika, por favor, con usted mismo. Mateo 23:14. Y no solo Mateo, porque esto está en los tres, en los 4 evangelios. Está en los 3 evangelios. Solo a Juan nomás se le escapa esto. Está en los 3 evangelios. Y la Marquitos, misma frase. se me ha caído el 14, del 13 se pasa al 15 en mi Biblia. No sé qué dirá el 14, tal vez esto. Hay de No sé. ustedes, hay de ustedes maestros en pie. Ay, de vosotros. Espera un Eso ratito, es. por favor. Para que no se le caiga, vamos a Marcos. Ya, porque ver, Marcos es Marcos. Marcos 12. 12. ¿12 cuál? 12, 38, 39 y 40. Pero antes de que le lea, vamos a empezar por el principio. Por tu palabra, Padre Santo, tenemos una mesa. Y esta mesa es de primogenitura. Y hoy bendigo que no solo nos das un nuevo día, que no solamente nos das del pan del cielo, sino nos das del pan del mañana para este día. En el nombre de Cristo Jesús, porque es el pan de fuego, porque es el pan de vida, en el nombre de Cristo Jesús, porque es el pan que descendió del cielo para ascender lo santo, porque es el día del Señor. En el nombre de Cristo Jesús, ¿cómo, Señor? No bendecir y por el contrario, ¿cómo no, Señor? Levantar nuestras cabezas, levantar la primogenitura, levantar, Señor, el pan de este día, levantar en el nombre de Cristo Jesús la apertura de este día, para que nos encuentres abriendo nuestra boca, nos encuentres abriendo nuestros brazos, abrazando tu justicia, tomando lo que tú nos das en el nombre de Cristo Jesús y satisfaciendo la verdadera necesidad. Porque, Señor, en nuestra mente judía, nuestra mente helenista y nuestro cuerpo viejo de pecado pedirá eso. Y bendito sea porque hasta eso nos lleva a la verdadera satisfacción de lo que tu espíritu gime. Porque si cada uno de mis hermanos y de mis hermanas gimen, y porque cada uno de mis hermanos y de mis hermanas gimen de este día, es justamente por lo que gime tu espíritu. Y tu espíritu, Señor, gime por pan que lleve vida y que tenga vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Léalo, Erika, por favor. Nuevo día. Nuevo día. Dice así. Decía también en su instrucción, guardaos de los escribas que gustan pasear con amplio ropaje, ser saludados en las plazas, ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y que devoran la hacienda de las viudas, socava de largas oraciones. Esos tendrán una sentencia más rigurosa. Ya. Pregunta. Discípulos de quiénes son discípulos de quiénes son esos discípulos que están atendiendo esas mesas.
Esos son sepulcros blanqueados. No sé si le cachó. ¿Alguien le cachó? Pregunta, ¿cómo son las viudas judías? Vamos con Erika. O sea, está bien, Erika, perdón, yo solo quiero enfocarme en lo de las viudas. Perdón, todas las respuestas son de Dios, son de espíritu, pero en el nombre de Cristo Jesús bendigo que sea un espíritu vivificador. ¿Cómo son las viudas judías? Que quieren estar en todo, en todos los lados, la primera fila. Las viudas judías. ¿Cómo son las viudas judías? Devoran las casas. Las viudas, por Dios. ¿Lo dije? No conocen a Lishi. Espera, le voy a decir. ¿Por qué? Si ve ve que es difícil sacarle a esa viuda que está escondida dentro, las viudas judías, lo que quieren, no quieren davar. Las viudas judías no quieren palabra. Las viudas judías no quieren dejar de ser viudas. Las viudas judías, ¿qué quieren? Ser atendidas. Pan, Ser techo y aten- empleo. Se escuche, no quieren, no quieren las viudas, escuche, las viudas judías no necesitan bienes. Las viudas judías, resulta ser Quieren que las palabra. viudas judías, ¿qué Las se típicas cocineras, ¿qué? perfumistas. Escuche, las viudas judías, ¿qué es lo que se comieron primeramente? ¿Qué es lo que se comieron las viudas judías? La Pan de cabeza. dolor. Pan de dolor. No, aquí dice, vea, Las cabezas. las viudas judías se comieron su propia casa. ¿Sí? Eso es lo que dice. Devoran las casas de las viudas. Le voy a dar frase, por favor, para que despierte. Por favor, despertemos del espíritu. No de la viuda, sino de la isha. Devoran. Es decir, se comieron las casas, se comieron a sus esposos, se comieron a sus hijos, se comieron a su familia y edificaron una casota. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Se comieron todo eso y comiéndose todo eso, ¿sí? ¿Se convirtieron en qué? En viudas famosas. Bueno, ¿por qué? Porque resulta ser que aquí no solo hay un marido, aquí hay algunos, porque resulta ser que estas son muy apetecidas, ¿sí? ¿Por quiénes son muy apetecidas estas viudas? Por los escribas, los fariseos, los intérpretes de la ley. Ya me cachó, ya le cachó, ¿sí? Entonces, Yo no, Marquito, yo no le cacho. Te juro que le cacho. Ahora, ¿qué quieren estas viudas? Primera cosa, ¿qué tienen estas viudas? ¿Qué tienen estas viudas? Tienen Ley. Escuche, ¿qué tienen estas viudas? Estas viudas tienen el recurso de sus maridos y hasta de sus hijos. Ha acumulado recursos. Eso es lo que dice. ¿Sí? Primera cosa. Segundo, ¿qué tienen? Es decir, tienen una edificación súper, ¿cómo se podría decir? ostentosa. Súper próspera, súper próspera. ¿Por qué? Porque las mujeres son súper prósperas. Las mujeres no necesitan esposo. Las mujeres. Pero lo que no se dan cuenta es que a causa de su beneficio, a quienes se han comido a la primogenitura de sus esposos, de sus hijos, y no solo de uno, sino de varios, hasta de varios esposos, porque les resulta ser que no son viudas de una, sino que hasta son viudos de algunos. Sí. Entonces, pongámosles solamente a Jezabel. Jezabel. ¿Cómo tiene su casa Jezabel? ¿Qué le hace falta a Jezabel? ¿Qué le hace falta? Dabar.
No. Económica, sin, como decíamos en la mesa, que desatendida. ¿Qué le hace falta? ¿Está desatendida? No está desatendida. Aparentemente no, pues no le falta nada. Es de banquetes, pues, bueno, lo que sea, ya. Tiene recursos esa mesa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿pero qué es lo que piden esas viudas? Piden, aquí le dice, ¿qué es lo que buscan? Largas oraciones. Y en público. Largas oraciones. No, largas oraciones, largas oraciones. Es decir, ¿qué es lo que buscan al pedir largas oraciones? ¿Qué están buscando? Pues la otra levadura. Pues claro, lo que están buscando es el fuego para alimentar, es fuego. Las oraciones y sacerdotes y todo, y no se van a buscar un sacerdote cualquiera, pues se van a buscar un sacerdote que se supone sea el máximo, el máximo. Entonces lo que están buscando, ¿qué es? Es poder. ¿Me explico? Erika, ¿cómo vamos? Sí, Marquito, sí, le estoy entendiendo. Ya, entonces estas mujeres son poderosas y buscan más poder y se unen, ¿no es cierto? A quienes ostentan, digamos así. Y lo que buscan, lo uno y los otros. Entonces, los sacerdotes, los escribas, los renombrados y todas esas cosas, ¿de qué viven? Viven de lo que tienen estas viudas, pues. Entonces, se autoabastecen, ¿no es cierto? ¿Me explico? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que es? Entonces, los discípulos, ¿qué es lo que están diciendo? Vamos a Hechos 6. Discípulos, ¿qué es lo que están diciendo? ¿Discípulos de quién son? Los 12, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra para servir a la mesa. Hechos 6:4. ¿A qué quieren dedicarse? Hechos 6:4. Erika, para ver si se entiende mejor. ¿A qué quieren dedicarse? ¿No? ¿Alguien A la más? oración. En la A la oración. oración. Ah, qué interesante. ¿Por qué quieren dedicarse a la oración estos discípulos? Para poder obtener las riquezas de las viudas. Ya, ¿y para qué quieren la riqueza de las viudas los discípulos? Para tener poder. Para abastecer a la mesa de las viudas. Hechos 6:1. ¿A quién están abasteciendo? ¿A quién están abasteciendo? Hechos 6:1. Galo, si usted ya le cachó, ¿a quién están abasteciendo? A los discípulos. A los A las discípulos. viudas. Perfecto. A los discípulos, ¿y a quiénes? Y a De las viudas. ¿Y a cuáles A las viudas? murmuraciones. A las A las viudas de murmuraciones. los discípulos. Pues, exacto. Entonces ahí están unidos. Se están abasteciendo las viudas y los discípulos para abastecer a las viudas, porque las viudas, ¿a quiénes abastecen? A los discípulos. ¿A cuáles discípulos? Discípulos de las viudas. Discípulos de las viudas que se encargan de alimentar la viudez. Pero resulta ser que la viudez, ¿cuál es el marido de las viudas? ¿Cuál es el marido de El las dolor. viudas? Bueno, fuera. ¿Cuál es el marido de las viudas? La plata. Los muertos, ¿no dijo? ¿Los qué? Por eso. Por eso. ¿Los muertos? Por eso. ¿Cuál es el pan muerto? ¿Cuál es el pan muerto? ¿Cuál es el pan de dolores? ¿Cuál es el pan de dolores? El que la mesa, el que no tiene mesa. El pan de dolores, claro, el pan de dolores es de la plata, pues. ¿O estoy?
o yo soy el único loco que veo eso, o creo que pegué en el clavo, o creo que estamos pegando en el clavo. Pan de dolores es el que no vivifica. Entonces, escuche, a estas viudas, ¿qué hacen estas viudas? Verá, las viudas, Pablo, por eso también Pablo ya hemos completado. Completamos, oramos. El día viernes, por favor, viudas pasado de 60 años, chévere. Viudas que ya como que ya han dejado eso, porque las viudas de menos de 60, dice Pablo, estas lo que quieren es casarse, o es decir, buscar otro discípulo, un discípulo que les abastezca. Entonces, Otra víctima. Otra víctima. Exacto. Entonces, claro, y los discípulos van a buscar eso es lo que dice, Cristo les dice. Pero resulta ser que ahí no hay víctimas, sino ambos son victimarios. Porque ¿qué es lo que están matando ahí? O mejor dicho, ¿qué es lo que se están comiendo ahí? ¿Qué se están comiendo? Palabra verdadera. Claro. Su propio fuego se están comiendo. Fuego malo. Vea, se están comiendo su mesa. A estas viudas, a estos discípulos, lo que ellos mismos por su propia boca están diciendo, nos falta mesa y nos falta dabar. Es decir, no estamos ni sirviendo ni a la mesa ni al dabar. Entonces, ¿a quién están sirviendo? Al opositor. Bueno, sería. Están sirviendo a su propio estómago. Entonces, dos parejas inseparables, ¿sí? Dabar y mesa, y cabeza y corona. Entonces, ¿usted qué tal pasó el domingo? Pues depende de lo que ahora usted esté atendiendo, ¿sí? Si usted recibió dabar, pues usted tiene una mesa de dabar. Si usted recibió, si usted no recibió ni oración, ¿cómo es? Ni dabar, ni mesa. Si usted no tiene ni dabar ni mesa, entonces consígase una viuda, hágase discípulo de una viuda y siga haciendo obras de beneficencia. Pero Dios no hace obras de beneficencia, Dios da verdadero pan y el verdadero pan pertenece a una verdadera mesa. Por eso, en la verdadera mesa se les reconoce a los verdaderos hijos y al fuego del Señor. En el nombre de Cristo Jesús, hoy volvemos a la mesa. Hoy volvemos, no solo, hoy es época de reyes, hoy es época de salida. Y si salido dabar de nosotros, es porque volvemos a la mesa. Y si preparamos mesa, es para que siga siendo el dabar. Porque hoy es el día que en el nombre de Cristo Jesús, Dios nos ha dado esta nueva mesa, este nuevo preparar de esta mesa. Y que en el nombre de Cristo Jesús levante discípulos de dabar con semilla, de dabar que nos lleva a una verdadera mesa, una verdadera posición, como lo ha dicho cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Pero bendito sea el que dispuso la mesa para darnos un verdadero pan, el pan de vida, el pan del mañana, el pan eterno. Danos hoy nuestro pan, el pan del mañana, y perdona nuestros pecados, y perdona nuestras ofensas. Nosotros a nuestros deudores, y no permitas que caigamos en la tentación y líbranos de esa mesa del mal. En el nombre de Cristo Jesús, hasta aquí esa viudez, porque desde aquí, Amén, pastor. porque desde aquí lo que nosotros estamos aprendiendo es hacer mesa con dabar y con semilla. En el nombre de Cristo Jesús, Amén. que caiga ese discipulado de viudas y esas viudas que levantan esos discípulos. En el nombre de Jesús.
Amén, Marquito. Amén, pastor. Gracias por su Amén. presencia. Gracias. Amén. Yo también. Amén. Y seguimos en el nombre de Jesús. Bendiciones hasta el Shabbat.